Amigos, ¿qué tal? Nuevamente es un gusto para mí estar con ustedes. Para quienes no me conocen, soy Andrés Fabá, represento a la empresa Asfer Global, empresa que es líder en el mercado de bioestimulantes con más de 12 años de experiencia y 36 países de cobertura mundial. A mi cargo está la dirección para México y Centroamérica. Es por eso que hoy me toca darles la bienvenida y agradecer su presencia en este web. Asfer Global es una empresa multinacional que surge y trabaja bajo los tres ejes de la agricultura moderna. Esto quiere decir que somos especialistas en formulación de bioestimulantes, biofertilizantes y productos para biocontrol, todo bajo la modalidad de residuo cero. Nuestro compromiso, además de formular y generar grandes resultados para el agricultor, va más allá de lo convencional. A través de nuestras tecnologías KeyPlant e ITM hemos logrado y nos congratula sustentar que año con año asesoramos a más de 1,000 agricultores en el mundo y que actualmente estos se encuentran satisfechos con nuestros resultados, pudiendo lograr la disminución del impacto ambiental y que ha permitido mejorar los rendimientos, las mejores calidades en sus frutas, reduciendo hasta en algunos casos la fertilización edáfica. Así, comprometidos con la salud humana y con el medio ambiente, somos una empresa sustentable. En México, contamos con más de 13 registros COFEPRIS y 4 certificaciones OMRE. Asimismo, tenemos una alianza comercial estratégica con Agristar de México. Con ello, nos aseguramos y permitimos la distribución y la cobertura a nivel nacional. El día de hoy, a través del ingeniero Luis Luna, les vamos a dar una ponencia especializada sobre biocontrol y el uso de los aceites esenciales como una fuente alternativa, eficiente y ecológica para el control de trips en los cultivos. Espero que sea de su interés y que logramos capitalizar en este espacio la teoría de los conceptos básicos de los aceites esenciales y sus efectos de irritabilidad y repelencia aunado a los agentes terpénicos. Amigos, agradezco de antemano su presencia, la disposición para organizar este magno webinar por parte de Capaciagro, la presencia de nuestro distribuidor autorizado en México, Agristar de México y Asfer Global, por estar siempre comprometidos con el agricultor y el campo mexicano. Un abrazo para todos. Asfer Global es una empresa especializada en biotecnología. Nos centramos en el desarrollo de nuevas moléculas orgánicas de origen natural y recientemente hemos invertido en la creación de biofertilizantes a base de microorganismos. El objetivo principal es ayudar a los agricultores a aumentar la producción con calidad y preocupación ambiental, por lo que siempre decimos que desarrollamos nuestra tecnología con los pies bien asentados en el suelo. En el área de la biotecnología, Asfer Global colabora con los agricultores para lograr una agricultura más sostenible a través de una producción de alto rendimiento. En los últimos años, el departamento técnico de Asfer Global ha acumulado una gran experiencia en el desarrollo de biofertilizantes y estimulantes naturales sin ningún impacto negativo en el medio ambiente. Tenemos el privilegio de participar en un gran número de proyectos nacionales e internacionales en colaboración con diversas entidades, como la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, que se encarga de todas las pruebas de eficacia de nuestros productos. El objetivo de este proyecto es producir biofertilizantes. Los biofertilizantes tienen la ventaja de utilizar microorganismos que permiten un uso más eficiente de los recursos y el aumento de la productividad con cantidades menores de fertilizantes químicos sintéticos. Y por lo tanto, contribuyen a un mejor uso de los recursos, tanto en cuanto a la biosfera como a los propios productores. Esto tiene implicaciones ambientales, ya que al utilizar menos fertilizante,
producimos un impacto menor sobre la atmósfera, el suelo y el agua, y por lo tanto, un medio ambiente de mayor calidad. Otro aspecto es el uso de microorganismos como unidades que fomentan las defensas de las plantas contra las bacterias y los hongos, e incluso contra los agentes abióticos como la sequía, las temperaturas extremas y otros efectos ambientales adversos. Asphalt Global llega a los agricultores a través de una red comercial profesional y está presente en 12 países como España, Francia, Turquía y Rusia. A pesar de ser una empresa joven, contamos con una experiencia agrícola de más de 20 años y estamos orgullosos de ese patrimonio y de las relaciones profesionales que nos han traído hasta aquí. En el futuro queremos seguir desarrollando soluciones que se adapten mejor a las necesidades de los agricultores y que respondan a esas necesidades, respetando siempre el medio ambiente. Nacimos con la experiencia. Crecimos con usted. Asphalt Global. Demos la bienvenida al ingeniero Luis Antonio Luna Andrade, de Asphalt Global. Su trayectoria profesional se ha enfocado en la nutrición vegetal. Ha laborado para diferentes empresas nacionales y transnacionales líderes en su ramo. Fungió como representante de ventas en Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas y el Bajío. Tiene experiencia en el diseño y desarrollo de líneas de nutrición orgánica y el uso de biofertilizantes, bioestimulantes y productos de biocontrol. Tiene experiencia en el diseño y desarrollo de líneas de nutrición orgánica y el uso de biofertilizantes, bioestimulantes y productos de biocontrol. Él participa con esta conferencia. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Luis Luna, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Guadalajara. Y precisamente desde el día de hoy los saludo en una calurosa Guadalajara, que deriva precisamente por este inicio de la primavera, donde las temperaturas se empiezan a incrementar. Una plática queremos compartir con ustedes sobre dos enfoques. Uno de gran interés, que viene siendo los TRIPS, que es una plaga de importancia económica a nivel global, que causa muchos daños en la agricultura. Y por otra parte, estas nuevas alternativas que tenemos el día de hoy, como los productos como son los aceites esenciales, que es sin duda alguna un buen complemento y una buena herramienta para el control de este tipo de plagas. Pues de antemano agradezco a Capaciagro la oportunidad de poder estar aquí compartiendo mis experiencias y pues espero que esta charla sea de mucha utilidad. Siendo así, pues damos inicio a la ponencia. Muy bien, como saben, el tema de hoy, uso de aceites esenciales, alternativa eficiente y natural para el control de TRIPS.
Vamos iniciando con la agenda. Primeramente voy a hablar de los TRIPS. ¿Qué son los TRIPS? ¿Cómo se reproducen? ¿Cuáles son sus daños, sus características principales en el daño que ocasionan? Y posteriormente hablaremos de los métodos de control. En este caso, como lo expresé hace un momento, hablaremos de los aceites esenciales. Para ello, pues hay que hablar un enfoque de introducción. Para eso hay que entender qué es el metabolismo primario y secundario de las plantas, cómo se obtienen los aceites esenciales de los extractos botánicos, y al final compartiré casos de éxito que hemos tenido tanto en México como en otras partes del mundo, donde hemos evaluado a través de instituciones y universidades algunos casos de éxito donde los aceites esenciales han sido muy efectivos y eficientes en el control de esta plaga. Los TRIPS forman el orden Tizanoptera. Tizanoptera es un término que significa alas con flecos. Precisamente de ahí deriva el nombre. Flecos hace alusión, ya que alrededor de las alas surgen o crecen unas pestañas que es muy característica de los TRIPS. De hecho, la palabra Tizanoptera deriva de los dos vocablos griegos, tizanos, que significa fleco, y pteron, que significa alas. Hay más de 6,000 especies conocidas, pero no todas son de importancia económica como plaga agrícola, ya que la mayoría de estas son inofensivas. Los TRIPS son insectos que pueden medir desde los 0.5 milímetros hasta los 14 milímetros, y ya está catalogado que las especies que causan daño en la agricultura pertenecen a la suborden Terebrantia y a la familia Tripidae. La propagación de los TRIPS puede ser activa, volando, o pasiva. ¿Qué quiere decir? Que puede ser a través de corrientes de aire, por el desplazamiento de plantas, materiales o personas. De hecho, la forma pasiva es la más común porque no necesita mucho volar. Es algo característico de los TRIPS. No es habitual verlos volar, ya que su anatomía es un cuerpo sumamente aerodinámico que con las corrientes del viento pues hace fácil su movilidad, su dispersión, que puede ser rápida y de amplia superficie. Los TRIPS, en literatura vamos a encontrar información que puede ser controversial, porque muchas veces esa información no es precisamente la correcta. Yo incluso al elaborar esta charla, haciendo investigación y recolección de material, pues me daba cuenta de que mucha información, mucha literatura, hacía referencia a que el TRIP tiene un aparato raspador y chupador. Y no es así. Solamente tiene un aparato chupador o succionador que está compuesto de 3 estiletes encerrados en un cono bucal. Con un estilete pica y con los otros 2 succionan. El estilete mandibular es con el que pica, y con los estiletes maxilares son los que succionan las células de los tejidos vegetales. Sin embargo, en este caso también pueden llegar a raspar. ¿Cómo es la forma en la que raspan? Pues eso es a través de la ovoposición. En este caso, las hembras están dotadas de una característica propia, que es una parte de su cuerpo que sí está en forma de sierra, que se utiliza al momento de la ovoposición. Este TRIPS, en este caso la hembra, hace movimientos muy bruscos para raspar y depositar los huevecillos. Es en este caso la forma en la que el TRIPS llega a raspar y a generar esas malformaciones que habitualmente vemos en los cultivos. Entonces, muchas veces se llega a confundir ese constante succionar por parte de los TRIPS a la manera de alimentarse
que conforme van generando esa succión tan repetitiva y tan intensa, pues puede llegar a confundir con el efecto raspador. Sin embargo, como lo acabo de comentar, el efecto raspador también está implícito en la oposición de las hembras. La hembra hace una incisión, inserta el huevo en el tejido de frutos tiernos. Sobre todo lo vemos más en peciolos, en pétalos y ya en menor importancia en ovarios o en algunos frutos. El ciclo de la vida de los TRIPS también es algo ya conocido. Esta imagen es muy recurrente en la literatura cuando nosotros hablamos o investigamos acerca de los TRIPS. Tiene un estadio que es el huevecillo, posteriormente pasa a dos instancias larvales, la primera y la segunda, y de ahí deja el tejido vegetal en la planta y pasa a las fases de prepupa y pupa en el suelo. Esto también es algo muy característico de los TRIPS, ya que en estas fases, por lo general, están en el suelo. Estamos hablando que no se incrustan en orificios, en grietas no mayores a 2 centímetros de profundidad, y ahí pasan estos estadios donde se están formando las alas. Una vez formadas las alas, este estadio ya de adulto, pues ya sea por el viento o por su propia acción de volar, pues ya nuevamente llega a la planta para seguir alimentándose. Dentro también de esta información, es muy común encontrar a través de los instares o los estadios, hacen énfasis en cuanto al ciclo de reproducción. El ciclo de reproducción es muy relativo y en muchas especies depende también la temperatura, la humedad relativa y la planta hospedera. Por poner un ejemplo, hay una investigación que se hizo en el tema de Frankliniella occidentalis en el cultivo ornamental del crisantemo, que a temperaturas mayores a 30 grados de estadio de huevo adulto, el tiempo promedio en que se desarrollaba era de 9 días. Sin embargo, a temperaturas a 15 grados, ese desarrollo de huevo adulto podía incluso tardarse hasta 40 días. Entonces, un tema importante en cuanto a la velocidad de desarrollo es la temperatura. También el polen tiene un efecto positivo sobre el desarrollo de los TRIPS. Entre más polen, más rápido se desarrollan. Otro ejemplo es la oposición. También se hizo un estudio en Frankliniella occidentalis, que en el pepino las hembras producen 3 huevos al día a 25 grados y en condiciones óptimas la población se puede duplicar en 4 días. Si los TRIPS disponen de suficiente polen, el número de huevos puestos puede aumentar significativamente. Entonces, hay que tener en cuenta estos factores, la cantidad de polen con la que se está conformando la flor, la temperatura, la humedad relativa y el tipo de planta, pues para saber bajo qué circunstancias esta velocidad de reproducción se puede dar en nuestros cultivos. Otra característica muy importante es la reproducción, que puede ser tanto asexual como sexual. La reproducción sexual da lugar de 1/3 de descendientes masculinos y 2/3 partes de descendientes femeninos. Cuando los machos están en baja población, las hembras se producen por un efecto llamado partenogénesis, que quiere decir que entre ellas pueden generar huevecillos no fecundados. Esta reproducción partenogénica origina descendencia masculina en la mayoría de las especies, pero no en todas. Por ejemplo, en el TRIPS tabasi, conocido habitualmente como el TRIPS de la cebolla, esta partenogénesis puede dar como resultado descendencia femenina. En el caso de los TRIPS, ¿por qué es una plaga muy difícil de erradicar? Porque el TRIP, tanto en condiciones favorables, estimula mucho su reproducción, como en condiciones desfavorables. Por poner un ejemplo,
cuando aplicamos un producto para controlar su población, esta misma generación en la cual está habitando la planta, pues la motiva también a reproducirse. Es un efecto de conservación de la especie y en este caso las hembras pues dan este proceso de partenogenesis que hace que pues que la descendencia masculina vuelva a dar a pie a una reproducción sexual y nuevamente las poblaciones se incrementen. Entonces pues bajo este tipo de reproducción, que viene siendo tanto sexual como asexual, pues es complicado en ocasiones cuando no tenemos un manejo integrado de plagas adecuado y una estrategia y criterio agronómico de la manera razonable, pues para tener un control muy eficiente. Daños causados por los trips. En el tema de alimentación, hay un vaciado de células, es algo similar que ocurre con los ácaros, y también hay una necrosis, no solamente por este vaciado celular, sino también por las toxinas que están presentes en su saliva. En el caso de la ovoposición, la lesión también ocasiona, más bien hay una lesión ocasionada por la misma ovoposición. Hay una toxicidad también que se presenta por la sustancia que envuelve al huevo. Hay entrada de hongos y bacterias y hay transmisión de virus del género Toscovirus. Por poner un ejemplo, el más conocido es el virus del bronceado del tomate, por sus siglas en inglés TSW, que es transmitido principalmente por Frankliniella, pero también puede ser transmitido por algunas otras especies. Hay cultivos también de importancia, como la de los berries, donde al día de hoy no se tiene documentado o no se tiene certeza de que los trips puedan llegar a transmitir algún tipo de virus. Entre los daños más comunes, pues por ejemplo en cultivos importantes que tenemos aquí en México, están los daños que ocasionan aguacate. En aguacate se conocen 33 especies de trips fitófagas en México, siendo las principales géneros Frankliniella y Escirtotrip. Las heridas pueden llegar incluso a provocar enfermedades como la roña del fruto, ya que el succionamiento o la ovoposición da entrada a que se infecten por este tipo de enfermedades. Por eso, en el tema del aguacate, lo más común es aplicar al finalizar la época de lluvias, con este tipo de productos como lo vienen siendo los aceites esenciales. En febrero, inicios de febrero, dar un nuevo auxilio, y el inicio de marzo, que vienen siendo estas semanas que hemos estado viviendo, donde la temperatura empieza a incrementarse, también generar una nueva estrategia de aplicación. En el caso del pimiento, también tanto las larvas como los adultos generan daños. Necrosis del tejido al vaciar las células, principalmente en la zona del fruto y cercano al cáliz, ¿no? Esto es algo también muy característico. Las deformaciones al momento de la oviposición y estos daños que genera un cicatrizado ya muy marcado que pierde la calidad del fruto, tanto en tejido cercano al cáliz como en las paredes del fruto como tal. Daño en cítricos, algo también muy característico. En fruto, uno de los daños más conocidos es el anillo que se genera alrededor del pedúnculo. También se genera mucho la caída de pétalos porque la flor, al no tener más polen, este polen que viene aprovechándose por los mismos trips, pues da esa característica de aborto floral por la caída de los pétalos y la malformación o la no formación de estructuras florales. También los cítricos son los que más presentan daño en malformación por el tema de la oviposición, muy marcada sobre todo en tejidos tiernos. Daños en arándano. También la especie más conocida en cuanto al daño en arándano es Frankliniella occidentalis. ¿Cuáles son las características más comunes de daño? En la hoja, manchas necróticas y deformaciones.
Y en el fruto también ya en daño mayor, pues es muy notable encontrar estas escoriaciones en el fruto que hacen que pues hay una pérdida total, ya que estos frutos, pues como ustedes saben, pues no pasan el control de calidad. Los trips de mayor importancia, Frankliniella occidentalis, ya por muchos conocida, es la especie más dañina en todo el mundo. Esta especie es originaria de las costas occidentales de América del Norte, pero en los últimos 30 años prácticamente esta especie ya se ha esparcido en todo el mundo y sigue siendo la especie pues, más representativa. El Trips tabasi, presente también en todo el mundo, ataca sobre todo a las liliáceas, de ahí su nombre común, el Trips de la cebolla o del ajo, pero también está muy presente en ornamentales y en hortalizas. Incluso el Trips tabasi en los años 80 era la principal plaga en invernaderos, hasta que Frankliniella occidentalis pues tomó mayor importancia y la desplazó al segundo lugar como especie o género con mayor daño. El Echinotrip americanus, también originario de Norteamérica, presente en muchos países, sobre todo por esta diseminación que se origina por el comercio global, muy característico, por ejemplo, en las hembras, un color que va de café a negro, y una peculiaridad también muy importante en Echinotrips es que todo su ciclo de reproducción lo hace en las hojas, a comparación de las otras especies donde la pupa y el estado de prepupa lo hacen en el suelo o en las hojas viejas. El Echinotrips prácticamente puede tener todo su ciclo de reproducción en hojas jóvenes o en las partes altas de los cultivos. Pongo también aquí este ejemplo, el Heliotrips amorroidalis. Es una especie que en Brasil ocasiona mucho daño en el cultivo de la fresa. En México, de hecho, la tenemos presente esta especie ahí en el cinturón aguacatero en el estado de Michoacán. Sin embargo, todavía no hay información o no hay investigación referente al daño que puede causar en el cultivo de la fresa en el mismo estado. A sabiendas de que el cultivo del aguacate, pues en superficie también convive con el de fresa, es algo que también los taxónomos tienen que ir investigando, tienen que ir generando nuevas fuentes de conocimiento, sobre todo porque podemos tener riesgo de que estas nuevas especies pues se adapten y empiecen a generar daños como ocurre en algunas otras partes del mundo. ¿Qué métodos de control alternos a los aceites esenciales tenemos el día de hoy? Pues obviamente el control químico. Tenemos diversidad de fuentes y de ingredientes activos. Tenemos el control biológico mineral. Está el polisulfuro de calcio, están las diatomeas, está el ácido ortosilícico como generador de barrera física, también para evitar la alimentación de los trips. Tenemos el control biológico de microorganismos, las principales especies, Swirsky, Limonicus, las especies de Orius. Hay ácaros también que se utilizan para combatir en estado de prepupa y pupa en el suelo, ácaros depredadores como Stratiolaps y Macoqueles. En este caso, tanto Orius, Limonicus, Pumeris y Swirsky pues son especies generalistas que pueden combatir diferentes estadios ya presentes en el follaje. ¿Qué otro tipo de control tenemos? El control biológico de microorganismos, bacterias como Burkholderia y Chromobacterium, hongos como Isustela, Bovera baciana, Metarrhizum, y también algo muy común para el combate en estado de pupa y prepupa, nemátodos. El más común al día de hoy usado es el Stechnema. También, aunado a esto, pues tenemos trampas adhesivas, trampas con feromonas, control físico, como pueden ser aceites como de soya, aceite parafínico, etc. Entonces, pues vamos entrando un poco en materia al tema del día de hoy. Vamos a hablar de los aceites esenciales, que también, como lo mencionaba al inicio de la plática,
pues va muy enfocado al control que no genera residuo, que no genera resistencia a las plagas, que es una alternativa muy común y muy usada al día de hoy bajo un enfoque de agricultura orgánica, agricultura racional, biorracional o de residuo cero. Entonces hablaremos un poco de sus características, de las principales especies botánicas de las cuales son extraídos, las características propias del aceite esencial y de los principios activos que hacen que un producto como estos pues, nos ayude en el control de la plaga, que en el aspecto fundamental viene siendo el metabolito secundario. ¿Qué es el metabolismo vegetal? El metabolismo vegetal es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en un lugar de la planta y que tienen como producto final moléculas conocidas como metabolitos. Este conjunto de reacciones químicas realizadas por las células permiten sintetizar sustancias complejas a partir de otras más simples o degradar las complejas y obtener las simples. En este caso, hay dos formas de metabolismo. El primero es el que todos conocemos, es el que va relacionado a temas de sobrevivencia, crecimiento y reproducción, que viene siendo el metabolismo primario, donde los principales efectos es la fotosíntesis, la respiración, el transporte de solutos, translocación de nutrientes, síntesis de proteínas y asimilación de nutrientes. ¿Cuáles son los principales metabolitos primarios? Pues son los carbohidratos, las proteínas y los aminoácidos que derivan de estas mismas proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y hormonas. Dentro de estas características o la principal función destaca la fotosíntesis. Como todos sabemos, la energía lumínica se transforma en energía química en forma de azúcares, se crean moléculas de glucosa a partir de agua y CO2, liberándose oxígeno como subproducto. Las moléculas de glucosa entonces serán cruciales para la producción de energía y carbono fijo orgánico. Por contraparte, ¿qué es el metabolismo secundario? Los metabolitos secundarios no parecen tener una función directa en procesos fotosintéticos, respiratorios, asimilación de nutrientes y transporte de solutos. Prácticamente podemos decir que en la sobrevivencia directa y en el crecimiento y reproducción de la planta no están presentes dichos metabolitos. Se sintetizan en pequeñas cantidades y no de forma generalizada. A menudo su producción está restringida a determinado género de plantas, una familia o incluso algunas especies. Y se forman a partir de metabolitos primarios. Como lo mencionaba, tenemos el metabolismo primario, está la fotosíntesis, que es la fijación de dióxido de carbono, y por otra parte está la respiración, que es la exhalación de dióxido de carbono en base a la oxidación de azúcares. Por una parte podemos decir que la fotosíntesis es la construcción de azúcares y la respiración es la destrucción de azúcares, en aras de obtener energía ATP, para poder hacer todos los procesos metabólicos esenciales de la planta. El metabolismo primario está activo permanentemente y lo más importante en términos de determinar el potencial productivo de los cultivos será este mismo. ¿Y cuál es la desventaja que tenemos? Es que la respiración ocurre durante toda la vida útil de la planta, las 24 horas del día, las células están respirando significativamente para oxidar azúcares y obtener el ATP, por unas pocas horas del día donde la planta solamente es capaz de fijar dióxido de carbono para construir los azúcares con los que pueda respirar. En medida que el balance sea positivo en la fotosíntesis, el potencial productivo del cultivo pues será mejor. Entonces, el metabolismo primario pues lo podemos definir así. Las plantas producen una amplia y diversa gama de compuestos orgánicos que no tienen función directa en su crecimiento y desarrollo. Su ausencia no es fatal para la planta, ya que intervienen en su metabolismo primario, procesos de conservación y reproducción.
Y los metabolitos secundarios difieren de los metabolitos primarios en que no tienen una distribución restringida en el reino vegetal. Su activación pues va bajo los factores de estrés biótico y sobre todo estrés abiótico. En este ejemplo, pues es algo también muy característico en la literatura de la fisiología cuando hablamos temas de metabolismo. Una vez que se origina la fotosíntesis, surgen las rutas del metabolismo primario, se origina la glucosa, a partir de la glucosa se originan carbohidratos y unidades constituyentes que pueden ser grupos constructores, de los cuales se derivan los aminoácidos que forman las proteínas. También de algunos aminoácidos surge la formación de ácidos nucleicos, donde deriva a la formación de ADN y ARN. A través también de la formación de la glicólisis podemos tener algunos otros ácidos como los grasos, el acetilcoenzima y el ciclo del ácido cítrico. Una vez que la planta entra en un estado de estrés, ya sea biótico o abiótico, estas rutas de metabolismo primario empiezan a generar las rutas que originan el metabolismo secundario, generando los principios activos que se conocen, que pueden ser los fenilpropanoides y flavonoides a través de los grupos constructores, los alcaloides que se originan a través de los aminoácidos y los ácidos nucleicos, y los terpenos o esteroides que se originan a través de la formación del acetilcoenzima, que en este caso es un grupo acetil que se une a una molécula intermediaria. En clasificación podemos tener a los metabolitos secundarios como metabolitos nitrogenados. Entre ellos están los alcaloides, aminoácidos no proteicos, aminas, glucósidos cianógenos y glucosinatos. Por otra parte, podemos tener también los metabolismos no nitrogenados, donde encontramos principalmente terpenoides, poliacetilenos, policétidos y fenilpropanoides. Las principales funciones de los metabolitos secundarios, entonces, derivan en tres principales factores. Uno, la biosíntesis de metabolitos secundarios suele estar restringida a etapas específicas del desarrollo y a periodos de estrés específicos que esté sufriendo la planta. Los metabolitos secundarios están enfocados a la generación de atrayentes polinizadores y la dispersión del fruto y la semilla, que en este caso pueden ser, en el caso de la polinización, están muy ligados los flavonoides y los antocianinos. Y en el caso de la protección contra el ataque de herbideros y algunos otros patógenos, pues los taninos y los terpenoides, que son también parte fundamental para la protección de la planta. Entonces podemos decir que los metabolitos secundarios tienen principales funciones en cuanto a la defensa de enfermedades y insectos plaga, la atracción de polinizadores, la protección contra estrés abiótico, como puede ser la protección contra el estrés por radiación, protección UV, o simplemente por el efecto de la temperatura, haciendo que tenga los principios activos necesarios, ya sea para combatir temperaturas por alta o baja temperatura, según sea el caso. Hay una subclase también que es muy característica ya en la clasificación de los metabolitos secundarios. La primera, la que tiene incluso mayor, al día de hoy, mayor cantidad, que son los terpenos. Estamos hablando que al día de hoy se tienen identificados más de 40,000. Los terpenos son los metabolitos secundarios que presentan las características organolépticas de los frutos o de las mismas plantas. Estamos hablando que el aroma y el sabor derivan de estos compuestos, constituyen la mayor parte del aceite esencial producido por las plantas aromáticas. También tenemos los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos son compuestos orgánicos cuyas estructuras moleculares contienen al menos un grupo fenol.
desde el punto de la vista de la estructura química es muy diverso y al día de hoy se tiene catalogado, clasificado más de 8,000 compuestos a través de estos tipos de metabolitos. También tenemos los glucósidos. Los glicósidos están compuestos o formados por la unión de la forma condensada de la fracción de azúcar o glicona, principalmente en polisacáridos, con otra fracción no azucarada o aglicona. Y por último tenemos el grupo de los alcaloides, que es un grupo importante también de metabolitos secundarios, donde muchos alcaloides son tóxicos, que son utilizados por las plantas para protegerse de la agresión de otros organismos. En el caso de los grupos de los alcaloides, al día de hoy se tiene contemplado, clasificado alrededor de 12,000. Entonces, hablando de la mayor cantidad de metabolitos secundarios que están presentes en las plantas, pues tenemos que hablar de los terpenos. Los terpenos pertenecen a la mayor clase de metabolitos, como lo menciono. Consisten en unidades de isopropeno. El isopropeno es esta fórmula química. Estamos hablando de 5 carbonos que se enlazan entre sí de diferentes maneras y como lo comentaba en el slide anterior, existen más de 40,000 moléculas diferentes. Los terpenos son considerados toxinas o disuasorios. Disuasorios quiere decir que bloquean el deseo de la alimentación del insecto plaga en la planta y evita pues que muchos de ellos succionen la savia del tejido. Hablábamos hace rato en la imagen anterior cómo a partir de las rutas del metabolismo primario surgen esta cantidad de metabolitos en sus principales grupos. También es algo que ya está muy divulgado a través de artículos científicos y de la literatura de la fisiología vegetal como tal, que a través de estas rutas primarias de metabolismo primario surgen las rutas del metabolismo secundario. La ruta más activa es la ruta del chiquimato, ácido chiquímico o ácido ciquímico, donde está relacionada con la formación de compuestos nitrogenados y la formación de compuestos fenólicos. También tenemos la ruta del ácido malónico, donde también está relacionada la formación de compuestos fenólicos. Y por otra parte tenemos las otras dos rutas. La ruta del ácido mevalónico y la ruta del metileritriol fosfato, donde se deriva toda esta formación de terpenos o terpenoides que acumulan la mayor cantidad de metabolitos secundarios como tal en la planta. Este término lo pueden encontrar, terpenoides o terpenos. ¿Cuál es la diferencia entre terpenos y terpenoides? Los terpenoides se derivan de los terpenos a través de la oxigenación, por lo que la presencia de átomos de oxígeno es la principal diferencia entre ambos. Pero podemos decir que prácticamente en tanto terpenos como terpenoides podemos dar a pie a que ejercen una misma función. Y también como dato adicional, en la literatura lo podemos encontrar también esta terminología como compuestos terpénicos. Los tipos de terpeno, como lo mencionaba, pues va muy derivado a la ruta metabólica secundaria del cual son creados. Tenemos la ruta del ácido mevalónico y la ruta del meritriol fosfato. A partir de ahí tenemos el isopreno como estructura fundamental y con la unión de señalamientos o de rutas metabólicas se deriva el resto del tipo de terpenos que encontramos dentro de la planta. Tenemos los monoterpenos con 10 carbonos, 10 enlaces de carbono en su enlace, los sesquiterpenos que indica una relación de 15 unidades de carbono, los triterpenos que derivan de los sesquiterpenos con 30 grupos de carbono, y de ahí también a partir de otras rutas metabólicas podemos tener los diterpenos con 20 estructuras de carbono a su alrededor, y por último los tetaterpenos con más de 40 estructuras de carbono. Para entender lo que son los aceites esenciales, pues teníamos que tener como tema fundamental pues lo que son los terpenos.
Los aceites esenciales en sí, ¿qué son? Son mezclas complejas de metabolitos secundarios volátiles lipofílicos obtenidos a partir de fracciones volátiles de las plantas. Estos aceites son específicos de las plantas y son responsables del sabor y la fragancia. Existe una gran variación en la producción y composición de los aceites esenciales entre plantas de una misma especie y en diferentes partes de una misma planta. Y muchos metabolitos se enfocan a combatir insectos herbívoros y patógenos. ¿Cómo se obtienen los aceites esenciales? Aquí también es un punto importante. Podemos tener los extractos botánicos. Por ejemplo, tenemos la canela, tenemos las semillas de cítricos, tenemos el tomillo. Los aceites esenciales principalmente se obtienen a través de 4 formas. La destilación por arrastre de vapor, la hidrodestilación, la destilación seca asistida por microondas y la expresión por frío. Bajo estas alternativas es como nosotros obtenemos un aceite esencial. Hay que tener en cuenta lo que es un aceite esencial y lo que es un extracto. El extracto en muchas ocasiones simplemente es una sustancia obtenida por la maceración de un extracto botánico como tal con un solvente, agua, alcohol o aceite. Esto quiere decir que dentro de un extracto botánico puede incluir o no incluir un aceite esencial debido a su proceso de fabricación, que puede ser relacionado a estos 4 procesos de obtención del aceite esencial. ¿Cuál es la composición de los aceites vegetales o composición química? Pues los compuestos más activos o más importantes incluidos dentro de los aceites esenciales son 2 grupos químicos. Los terpenoides, de los cuales ya hablamos, que principalmente los aceites esenciales están compuestos de monoterpenos y de cisquiterpenos, y los fenilpropanoides. Los fenilpropanoides es otra clase de metabolitos secundarios que deriva de la generación de las rutas primarias del metabolismo con la formación de aminoácidos. Los fenilpropanoides son una familia diversa de compuestos orgánicos que las plantas sintetizan a partir de estos aminoácidos naturales, principalmente la fenilalanina y la tirosina. Su nombre deriva del grupo feniloaromático de 6 carbonos y la cola de propeno, 3 carbonos del polibenceno, que es el esqueleto estructural de los fenilpropanoides, donde tenemos principalmente los fenoles simples, las ligninas, los flavonoides y los taninos, que este grupo ya en general pues da origen a todo este tema de los fenilpropanoides, que es la unión de un grupo fenol, un grupo aromático, con el grupo adyacente. Bajo este sentido, pues, ¿qué tipo de metabolismos secundarios podemos obtener en los extractos botánicos, no? Por ejemplo, hablábamos de la canela, hablábamos de los extractos de semillas de cítricos y hablábamos del tomillo, que son de los extractos botánicos más comunes o más relevantes que encontramos hoy en día en productos a base de aceites esenciales. Por ejemplo, el extracto de canela es un insecticida y repelente de ácaros y algunos otros insectos que además impide el desarrollo de hongos y bacterias. Quiere decir que además del efecto fungicida, también tiene un efecto insecticida. Los principales metabolitos secundarios presentes en el extracto de canela a través de la obtención de aceites esenciales es el cinamaldehído, que es un flavonoide natural, causa un severo efecto de irritación en la cutícula de los insectos de cuerpo blando, afectando el sistema nervioso e inhibiendo la alimentación. Otra cosa característica de los cinamaldehídos es que enmascara las feromonas sexuales, impidiendo así la reproducción y apareamiento, causando excitación del sistema nervioso. Por otra parte, también el cinamaldehído forma la mayor parte de contenido de metabolitos secundarios dentro del extracto de canela, seguido del ácido cinámico, que genera disminución de la actividad alimentaria en estados larvarios,
Se genera tanto en la vía de la ruta del Chiquimato como en la ruta de los fenilpropanoides, y además de la disminución de la actividad alimentaria en estados larvarios, también es muy conocido por inhibir la germinación de esporas y crecimiento micelial de hongos entomopatógenos. También algo característico en los extractos de canela está el eugenol, que produce inhibición en la emergencia de adultos. Es un degradante en la cutícula de insectos, que básicamente el eugenol es un derivado también fenólico, al igual que la cumarina, que también al ser un compuesto fenólico provoca un efecto supresor en el apetito de los insectos. Estábamos hablando que por ende ejerce un efecto disuasorio. En el caso de las semillas de los cítricos, el extracto de semillas de los cítricos se utiliza mucho en agricultura como insecticida, fungicida y bactericida, de amplio espectro preventivo y curativo para aplicar en todo tipo de cultivos. ¿Cuáles son los principales compuestos que encontramos? En mayor composición, que representa casi el 70% de la concentración de metabolitos dentro del extracto de semillas de cítricos, está el limonelo. El limonelo es un monoterpeno que posee una gran capacidad de acción antifúngica. Su impresión en insectos y ácaros fomentan su derribo en plantas. Además, el limonelo elimina trazas de feromonas dejados por algunos insectos, desalentando su regreso ya que están desorientados y confundidos. Seguido al limonelo tenemos el linalol, que también es un monoterpeno, afecta al sistema nervioso central con hiperestimulación de neuronas motoras. Se cree que es un neurotóxico, ya que actúa sobre células sensoriales, aumentando su actividad. Estas células envían señales falsas, provocando sacudidas, descoordinación y convulsiones, causando parálisis. El cineol también es otro monoterpeno que tiene un efecto disuasorio, logra un efecto también muy marcado en la mortalidad de larvas. Y por último tenemos ya en menor concentración los limonoides, que el más conocido o de los más conocidos es la azaradictina, también un metabolismo muy importante en otro tipo de extractos como el extracto de NIM, que es un supresor de la reproducción generando esteroides tempranos y vitelogénesis. Interrumpe la muda de insectos generando asfixia y desecación física. Por otra parte, también un extracto botánico muy usado y muy importante en la fabricación de aceites esenciales es el tomillo. El tomillo, dentro de sus principales características en la composición o en el contenido de metabolitos primarios, tenemos el timol y el carbacrol. El timol y el carbacrol, también metabolitos secundarios conocidos en otras especies como el orégano. En el caso del tomillo, el timol en una concentración un poco mayor al carbacrol causa un efecto bactericida, insecticida en estados larvarios. Es un monoterpeno también, actividad ovicida y reducción del crecimiento, incremento de la mortalidad en estado larvario, es una de sus principales características. Tenemos el carbacrol. El carbacrol también es un monoterpeno que produce efectos inhibitorios en bacterias y hongos, inhibición también en el desarrollo de huevecillos y ninfas. Tenemos el geraniol, un metabolito secundario también muy conocido, que además en el tomillo lo podemos encontrar en algunas otras especies como el geranio. Altera las paredes celulares, membranas o organelos de los microorganismos. También tiene un efecto repelente muy marcado y también es conocido como monoterpeno. Ya en menor medida tenemos el borneol, que genera un efecto antifúngico y antibacterial, y el carofileno, que provoca un efecto insecticida contra larvas de insectos y enfoque antifúngico. Como ustedes pueden ver, pues los diferentes extractos botánicos tienen riqueza muy marcada y muy diferenciada respecto a otros extractos. Hoy en día lo más común y lo más interesante es generar mezclas que generen sinergia entre la cantidad de metabolitos secundarios que nosotros podemos encontrar
y aplicar dentro de nuestros cultivos bajo instares larvarios, instares de adultos, donde ya las poblaciones pueden llegar a generar un daño muy marcado. Dentro de los resultados que les quería compartir el día de hoy, tenemos resultados en aguacate. Aquí es una prueba que hicimos a través de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, con la Facultad de Agroecología. Aquí evaluamos contenido terpénico a través de un producto a base de extractos de cítricos principalmente, con el control absoluto, midiendo 7 días después de la primera aplicación, 7 días después de la segunda aplicación, 14 días después de la segunda aplicación y 7 días después de la tercera aplicación, el número de trips que teníamos por inflorescencia. Aquí la dosis total del producto a base de extractos de cítricos fue de 4.5 litros en total. Fueron 3 aplicaciones de 1.5 litros cada una. Para el diseño del ensayo se utilizó la técnica de golpeo de las inflorescencias sobre una tabla cuadriculada de acrílico para el conteo de los estados inmaduros. Se midieron 4 inflorescencias por árbol y el tratamiento constó de 11 árboles cada uno. Entonces podemos ver cómo esos efectos marcados que les acabo de comentar en los slides anteriores, muy enfocados hacia el extracto de cítricos en su contenido de metabolitos secundarios, como lo viene siendo el limonelo, los limonoides, etcétera, pues generan ese efecto tanto de derribe, el efecto de baja movilidad, el efecto de repelencia e irritabilidad que hace que las poblaciones disminuyan. Resultados en tomate. Esta prueba la hicimos en Portugal, en una institución de prestigio a nivel nacional llamado el ANADIAC, donde también probamos en este caso un control comercial. Fue un ingrediente activo, el aclinatrin, que es un piretroide a 600 mililitros por hectárea. El producto con terpenos principalmente base canela y el testigo absoluto. Las aplicaciones fueron 2 con un intervalo de 7 días en la formación de la sexta inflorescencia, ya en la primera flor abierta, y la segunda donde ya se empezaban a generar la formación de algunos frutos. Podemos ver que también el número de trips pues baja significativamente, tanto con el extracto junto con el ingrediente activo, a comparación del control absoluto a través de las diferentes fechas y posteriores a las aplicaciones. Podemos decir que el efecto de repelencia es muy marcado en las primeras aplicaciones, y cómo podemos ver la similitud en la eficiencia tanto en el ingrediente activo como en el producto a base de agentes terpénicos. En Zarzamora, también junto con la Universidad de Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en el municipio de Peribán, hicimos también recientemente otro estudio donde hicimos un enfoque también sobre un extracto de ajo, chile y canela, un ensayo también con un producto a base de terpenos de extractos botánicos de semillas de cítricos, a una relación de 2 y 4 litros, contra un ingrediente activo, también muy usado en el mercado, que es el espinosad. Podemos ver el número de trips por ramillete floral en Zarzamora, donde tenemos el control absoluto. En el color naranja tenemos el ingrediente activo, el extracto ajo, chile, canela en barra color gris, y la aplicación de agentes terpénicos base de semillas de cítricos en dosis baja y dosis altas
en color amarillo y azul fuerte respectivamente. Este es el momento de la preaplicación. Y como podemos observar, a partir de los 7 días de la primera aplicación, 7 días después de la segunda y 14 días después de la segunda aplicación, los efectos de mortandad o repelencia pues son muy significativos en cuanto a la similitud que puede haber entre los extractos de terpénicos de semillas de cítricos con el efecto que está ocasionando el ingrediente activo, en este caso el espinosad. Aquí también vemos sobre esta misma prueba el porcentaje de incidencia de frutos con daño de trips. En el caso del control absoluto, un daño muy alto, estamos hablando de más del 60%. Daños con el tratamiento de espinosad, alrededor del 28%. En el caso del extracto ajo chile canela, un daño también de 60 frutos, mientras que los terpenos base cítricos en baja y alta dosis, pues nos marcó también un resultado del 42.5 y del 31.25 respectivamente. Entonces, derivado de todo esto que les acabo de comentar, de la extracción de aceites esenciales, los contenidos de aceites esenciales que podemos tener derivado de un producto a base de extractos botánicos, pues ¿cuáles son sus principales efectos? Pues el principal efecto es el de irritación y repelencia en los insectos. El efecto de repelencia mimetiza el aroma y sabor natural de la planta. Enmascara las feromonas sexuales, impidiendo apareamiento y reproducción de los insectos. Hay una acción por asfixia sobre los diferentes estados de desarrollo del insecto, huevos, formas juveniles y adultos. Reduce la humedad superficial de la planta, proporcionando un entorno desfavorable para el desarrollo de los insectos, y tiene un bajo impacto en la fauna auxiliar. Por lo general, la relación de mortandad va en un 25% en fauna auxiliar y un 75% en insectos plaga. ¿Qué otras características importantes puede tener este tipo de productos? Saca los trips de su refugio, haciendo más eficiente el uso de ingredientes activos. Son productos cero residuos, son productos a 0 días a cosecha y no generan resistencia. Entonces, bajo esas condiciones, podemos llegar a la conclusión final de que la implementación de un buen esquema de manejo integrado es fundamental para minimizar el daño de trips. Obviamente, un producto a base de agentes terpénicos no será la solución. Como lo comento, tiene que ser un manejo integrado donde las alternativas de uso que estén a la mano, como lo hablábamos al inicio de la plática, ingredientes activos con un enfoque adecuado, de acuerdo a su grupo toxicológico, de implementación y de rotación, las alternativas que podamos tener en control biológico de macroorganismos y microorganismos, el control biológico mineral y algunos otros agentes de control como vienen siendo las trampas adhesivas, las trampas con feromonas, pues harán que bajo nuestro criterio agronómico y una estrategia adecuada de implementación de cada una de estas soluciones, pues hagan que el efecto del daño de trips cada día sea mucho menor. Recordemos que no hay productos milagros, no hay un producto que solucione toda la problemática. El enfoque integrado y la estrategia como principio fundamental del control del daño, pues será siempre lo más importante. El uso de aceites esenciales va enfocado hacia un control preventivo de bajas medias infestaciones, o ya en caso de altas infestaciones en combinación con ingredientes activos. Y siempre será importante pues asesorarse con el fabricante respecto a la cantidad y tipos de metabolitos secundarios de los productos botánicos y bajo qué enfoque se pueden aplicar, ¿no? En este caso pues también hay que entender o hay que retroalimentarnos de la información que puede tener el fabricante, cuáles han sido las mejores experiencias que ellos han tenido en cuanto a la combinación de productos o alternativas en mezcla con ingredientes activos,
qué tipo de extractos contienen. Muchas veces no viene en etiqueta. Hay que saber qué tipo de extracto botánico puede contener y bajo ese extracto botánico qué tipo de metabolitos podemos encontrar, ¿no? Esa información incluso en algunos productos viene marcado en etiqueta. Habrá que también indagar un poco más qué tanto porcentaje puedan tener en cada uno de estos y entender un poco más el efecto o el resultado esperado o que podemos obtener en campo, ¿no? Bajo este tipo de circunstancias. Pues por mi parte no me queda más que agradecer, agradezco mucho su atención, espero que esta información haya sido de total utilidad y pues quedo abierto a la sesión de preguntas. Muchas gracias, un gusto. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Luis. Con gusto. Ahora procederé a hacerle llegar las valiosas preguntas de nuestros asistentes, de nuestra audiencia. Sí, adelante. Un preguntante anónimo pregunta, ¿qué explicación hay del raspado completo en daño de limón persa si solo oviposita la hembra? Lo que mencionaba al inicio, ¿no? Muchas veces recordemos que el estado larvario y el estado de adulto son momentos en los que el trip no deja de alimentarse en ningún momento. Prácticamente su actividad es alimentarse, succionar, succionar y succionar. Esa actividad tan repetida y tan marcada, tan intensa, pues en ocasiones puede generar la confusión hacia que es un raspado, pero la mayoría de las ocasiones es tanto ya el tejido dañado que succionado por la necrosis de ese vaciado celular, que podemos caer podemos tener la finta o esa perspectiva de que puede ser un raspado cuando no lo es. El raspado va más enfocado a la distorsión o al distorsionamiento de los tejidos, ¿no? El enroscamiento de hojas, etc. Muchas gracias. Sí, perdón, sí, como parte importante es algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Parte fundamental del éxito de un control integrado de manejo, pues también está implícito el tema del monitoreo. Muchas veces nos esperamos a que el cultivo esté ya en etapa fenológica de flor para empezar a medir el daño o la cantidad de población que tenemos presente, cuando prácticamente el monitoreo lo tenemos que empezar a hacer ya desde las etapas de crecimiento y desarrollo vegetativo. A partir de ahí nos podrán dar mejores referencias respecto al método de control que podemos ir manejando en ese momento, ¿no? Esto dependerá del cultivo, de la etapa del año en la que estamos pasando y las circunstancias o factores que pueden propiciar que la actividad del insecto aumente. Muchísimas gracias, Luis. Darío Moya pregunta, Sí. si hay una infestación grande en el cultivo, ¿lo ideal es comenzar con los aceites o se debería bajar la carga con control químico y luego comenzar con aceites? Aquí lo importante o lo recomendable desde mi punto de vista sería las aplicaciones preventivas y con bajas poblaciones, empezar con los aceites esenciales. Si por temas de migración o temas ya ajenos a nosotros, temperatura, etcétera, la población se incrementa, ahí sí tenemos que dar paso a la aplicación de un ingrediente activo. El ingrediente activo también, como lo mencionaba, tener una adecuada estrategia de manejo en cuanto a la rotación de ingredientes en función a su grupo y a su grupo toxicológico. Y a partir de ahí podemos alternarlo también nuevamente con los aceites esenciales, pues para que el efecto o el efecto de eficiencia del ingrediente activo sea mucho más marcado, ¿no? Y podemos tener la alternancia del ingrediente activo, un aceite esencial, nuevamente el ingrediente activo, incluso hacer el cambio de un aceite esencial diferente con diferentes compuestos
terpénicos o algunos otros metabolitos diferentes al primer aceite. Esto también pues dependerá mucho del umbral que tengamos y de la cantidad de afectación que está presente. Hay que asesorarnos bien con nuestro representante de la marca del ingrediente activo y del asesor también de la marca del aceite esencial. Excelente, muchísimas gracias. María Anel Fuentes Valencia pregunta, en el experimento donde combinaron los 3 extractos de ajo, chile y canela, ¿en qué proporción se agregó cada uno? A ver, tendría que regresar a la diapositiva, pero aquí tengo la información. La dosis fue en... híjole, no tengo la dosis con total certidumbre, pero se la hacemos llegar. Le podemos hacer llegar el slide de la presentación y mis observaciones. Si nos puede compartir su correo, con gusto se lo hacemos llegar. No recuerdo en este momento, tendría que regresar a la presentación para ver cuál fue la dosis adecuada, la dosis que se utilizó, perdón. Claro que sí, ingeniero. Ramón Esteban Flores consulta, ¿qué tan efectivos son los aceites esenciales como visida para el TRIPS? Son muy buenos, como lo comentaba, ¿no? Muchos metabolitos secundarios tienen un efecto muy marcado en el efecto visida, ya sea en un efecto de resequedad y un efecto muy marcado de mortandad por asfixia, ya que el recubrimiento de estos aceites esenciales propician a la baja oxigenación del huevo y a la resequedad del estado del huevecillo como tal. Muy bien. Carlos Rodríguez pregunta, en Sclerotrips auranti en cítricos, ¿cuándo aconseja la aplicación de aceites? Pues la recomendación va en función al plan de monitoreo. Como les menciono, aquí es importante tener un plan de monitoreo preciso, bien certificado, donde podamos ver que a nuestro criterio nadie conoce mejor el cultivo que ustedes mismos, ¿no? Creo que los umbrales para aplicación nosotros mismos los podemos determinar conforme vayan apareciendo la dinámica de las poblaciones. Yo en el tema de aceites esenciales, pues la recomendación general es preventiva. Cuando veamos ya la aparición de los primeros adultos, tenemos que hacer ya de inmediato la primera aplicación. Pero como les comento, ¿no? Todo va al enfoque del umbral que va muy ligado al monitoreo que vayamos haciendo. Muy bien. La siguiente pregunta es de Omar Porras Chacón. ¿La efectividad de los aceites en época lluviosa disminuye? ¿Se podría mezclar con control químico? Se puede mezclar con control químico y sí, obviamente, si tú aplicas no solamente un aceite esencial, cualquier tipo de producto nutricional o pesticida, en época de lluvias, pues tenemos el riesgo de que al momento de aplicarlo al poco tiempo llueve y la eficiencia sea mucho menor. Como característica también común y hay que comentar, hay que tomar en cuenta cómo está fabricado, si es microemulsión. Si esta microemulsión es base aceite, hará que el efecto sea mucho más duradero y que no haya tanta volatilidad en el compuesto del producto. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Servio Tulio Aquino Olmedo. Pregunta, ¿qué productos maneja Asper Global para tratar cítricos y hortalizas que están compartiendo espacios en campo? Bueno, tenemos dos productos de biocontrol, pero también es una información que se la podemos hacer llegar vía correo. En este caso, dadas las características de la ponencia, pues no podemos mencionar marcas, pero con gusto le hacemos llegar la información. Muy bien, la siguiente pregunta es de Jaime López Pérez. Cuando se aplica un aceite vegetal,
¿Se puede mezclar con fertilizantes foliares? ¿Se pueden agregar dispersantes o penetrantes? Sí, se puede agregar con productos de nutrición, se puede también agregar con surfactantes, adherentes. Nada más, pues la recomendación habitual, hay que leer la etiqueta y que el mismo fabricante ahí nos comparta las características del producto y cuáles son cuáles son las recomendaciones de uso, y sobre eso pues ya tener en cuenta con lo que podemos mezclar o no. Pero en mi experiencia lo puedes mezclar con cualquier producto foliar, con cualquier producto bioestimulante, con cualquier producto adherente surfactante. En este caso no hay ningún problema. Muy bien. La siguiente pregunta es de Adolfo Gómez Valdés. Sí. ¿Podría mencionar alguna estrategia de control con el uso de los aceites esenciales de acuerdo con el ciclo de vida de los trips? Es que no hay algo determinado. Es algo multifactorial. Dependerá mucho la población del trip como tal, la época del año en la que estemos teniendo en cuanto al tema de temperatura, humedad relativa, la etapa fonológica del cultivo, si está en floración, qué tanta cantidad de polen hay. Bajo estas características, la definición o el criterio para hacer un programa integrado, pues dependerá de estos factores. No te puedo dar como tal un esquema estandarizado cuando hay que tomar en cuenta muchos factores, y también hay que tomar en cuenta algunas otras alternativas para que este efecto sea mucho más marcado. Muy bien, muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta sería la última por cuestiones de tiempo. Anónimo pregunta, ¿es posible aplicar los aceites directamente al suelo? No, en este caso no tendrías muchos resultados. Prácticamente los metabolitos van en función a la penetración que pueden tener dentro de la planta, que haga uso de ellos para la activación de rutas metabólicas, o el efecto directo que tienen sobre el insecto, ya sea el efecto derribe, el efecto de repelencia, el efecto de sequedad o de falta de oxigenación al impregnarse este tipo de aceites. Para el caso del suelo, por ejemplo, si te referías al estado de pupa o prepupa, pues hay otras alternativas como el control biológico, como es el caso de los nemátodos o de ácaros depredadores. Muy bien, muchísimas gracias, estimado ingeniero Luis. Con esto concluimos la sección de preguntas y respuestas. Si tiene algún mensaje de despedida, pues puede darlo ahora. Gracias. Gracias. Nuevamente un gusto y estamos a la orden. Que pasen muy buena tarde. Muy bien. A nuestra apreciable audiencia, a continuación les proporcionaremos una encuesta de satisfacción para que se queden con nosotros. Muchísimas gracias. Estimados asistentes, les recordamos que para obtener el derecho a una constancia de asistencia al evento, deberá llenar la encuesta que se les proporcionará a continuación. De antemano, muchas gracias. Asphert Global es una empresa especializada en biotecnología. Nos centramos en el desarrollo de nuevas moléculas orgánicas de origen natural y recientemente hemos invertido en la creación de biofertilizantes a base de microorganismos. El objetivo principal es ayudar a los agricultores a aumentar la producción con calidad y preocupación ambiental, por lo que siempre decimos que desarrollamos nuestra tecnología con los pies bien asentados en el suelo. En el área de la biotecnología, Asphert Global colabora con los agricultores para lograr una agricultura más sostenible a través de una producción de alto rendimiento. En los últimos años, el departamento técnico de Asphert Global ha acumulado una gran experiencia en el desarrollo de biofertilizantes y estimulantes naturales sin ningún impacto negativo en el medio ambiente.
Tenemos el privilegio de participar en un gran número de proyectos nacionales e internacionales en colaboración con diversas entidades, como la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, que se encarga de todas las pruebas de eficacia de nuestros productos. El objetivo de este proyecto es producir biofertilizantes. Los biofertilizantes tienen la ventaja de utilizar microorganismos que permiten un uso más eficiente de los recursos y el aumento de la productividad con cantidades menores de fertilizantes químicos sintéticos. Y por lo tanto, contribuyen a un mejor uso de los recursos, tanto en cuanto a la biosfera como a los propios productores. Esto tiene implicaciones ambientales, ya que al utilizar menos fertilizante, producimos un impacto menor sobre la atmósfera, el suelo y el agua, y por lo tanto, un medio ambiente de mayor calidad. Otro aspecto es el uso de microorganismos como unidades que fomentan las defensas de las plantas contra las bacterias y los hongos, e incluso contra los agentes abióticos como la sequía, las temperaturas extremas y otros efectos ambientales adversos. Asphert Global llega a los agricultores a través de una red comercial profesional y está presente en 12 países como España, Francia, Turquía y Rusia. A pesar de ser una empresa joven, contamos con una experiencia agrícola de más de 20 años y estamos orgullosos de ese patrimonio y de las relaciones profesionales que nos han traído hasta aquí. En el futuro queremos seguir desarrollando soluciones que se adapten mejor a las necesidades de los agricultores y que respondan a esas necesidades, respetando siempre el medio ambiente. Nacimos con la experiencia. Crecimos con usted. Asphert Global. Damos por terminada la conferencia de hoy. Agradecemos profundamente a todos por su asistencia, así como a nuestro ponente participante y a la empresa patrocinadora del evento.